Nuestro pasado está lleno de misterios. Cada vez que descubrimos que algunas cosas son más antiguas de lo que pensábamos, nos damos cuenta de lo mucho que aún queda por descubrir. La datación por radiocarbono es una herramienta increíble para guiarnos, pero no podemos esperar que nos dé un año exacto. El primer templo y los primeros grandes asentamientos de la historia que conocemos, Göbekli Tepe y Karahan Tepe, se fundaron alrededor del 10.000 al 9.500 a.C. Este fue el comienzo del Neolítico Precerámico A, ya que el periodo se divide en A, B y C. En general, marca el inicio de la domesticación de ganado y del cultivo a gran escala en Oriente Medio, la llamada Revolución Neolítica. Recuerda que en ese momento, esa área era un tanto más fértil que ahora, porque técnicamente la última edad de hielo todavía estaba en curso. En este periodo destacan dos asentamientos. El primero es Tel Caramel, un nombre apetitoso, habitado desde el 10.650 al 9.650 a.C., en el norte de Siria. Este periodo coincide con el Drías reciente, un periodo de cambio climático causado por el fin de la edad de hielo, que de repente hizo que el hemisferio norte fuera más frío y menos fértil, incluido el Levante, lo que dificultó asentamientos permanentes. Este sitio tenía las primeras torres de piedra del mundo, 5 de ellas. Algunos de los habitantes tenían dientes desgastados y con caries, signo del consumo de carbohidratos provenientes de los granos. Y a muchos se les había removido la cabeza intencionalmente, lo que muestra los primeros signos de un grado de adoración hacia cráneos, un culto a la cabeza. También se encontraron 3 cráneos modificados en Göbekli Tepe, lo que sugiere que también tenían ese tipo de culto. El otro asentamiento está cerca de la ciudad de Jericó, al noroeste del mar de Galilea, en el Levante, un sitio llamado Tel Sultan. Fue ocupado por la cultura natufiense en los milenios anteriores, quienes fueron la primera cultura en hacer pan y elaborar cerveza. Pero después del Drías reciente, se convirtió en un asentamiento permanente, que alrededor del 9000 AC probablemente albergaba entre 2000 y 3000 personas, lo que le otorga el honor de ser el primer pueblo de la historia. Construyeron casas de piedra circulares de unos 5 metros de ancho, y esa torre que se puede ver en el centro no se construyó hasta 1000 años después, que con 8.5 metros de altura heredó el título de edificio más alto del mundo. Debieron de necesitarse cientos de personas para construirla, lo que sugiere la presencia de una organización social o incluso una jerarquía. Como está en el centro de la ciudad, en lugar de en el exterior, no sabemos realmente cuál era su propósito. Tal vez para proteger los almacenes de sal o grano, o simplemente para exhibirse. Una gran torre como esta podría haber sido el mayor signo de estatus en ese tiempo. El inicio del Neolítico Precerámico B sería en el 8800 AC, cuando vemos la introducción de cráneos enyesados, como el famoso cráneo de Jericó. El enyesado parece haber sido un intento de inmortalizar a seres queridos o miembros importantes de la sociedad, recreando sus rasgos faciales con yeso. También un culto a la cabeza. Esto se haría durante los siguientes milenios en muchas partes de Oriente Medio, lo cual sugiere una cultura común y posiblemente un lenguaje similar. Y nuestros próximos protagonistas son los habitantes de Şayonu Tepesi, en Anatolia Oriental, fundada en 8630 AC. Se considera la primera protociudad. Fueron los primeros en usar medidas para cimientos paralelos, trabajar el cuero, fabricar la primera pieza textil, los primeros en domesticar cerdos, y más tarde ovejas y cabras, y extraer cobre, adelantándose a su tiempo. Adoptaron edificios rectangulares en lugar de circulares, con el propósito de poder construir casas una al lado de la otra, compartiendo las paredes y haciendo las casas más resistentes.
Como mención honorífica, el sitio de Nevali Chori, habitado entre 8400 y 8100 AC, contiene una sección con algunos pilares de piedra, con pinturas de animales, algunos de ellos con forma de T. Y este grande, aunque roto, tiene los mismos rasgos humanos que tenía uno casi idéntico de Göbekli Tepe, con manos y un cinturón. El sitio probablemente se relaciona con Chayonu, por lo que la cultura que adoraba pilares con forma de T perduró durante un buen tiempo. Pero todos estos avances hasta ahora, cada vez más cercanos a la civilización, son impresionantes debido a lo antiguos que son. En comparación, en esta época, hace 10.000 años, cuando se considera que la edad de hielo finalmente terminó, los niveles del mar todavía estaban subiendo desde su máximo glacial 5.000 años antes. Por lo que tierras como Doggerland todavía estaban más altas que el nivel del mar, conectando Francia con Gran Bretaña. Francia y el Reino Unido solían ser parte de la misma tierra. Creo que eso es algo que a ambos países les encantaría borrar de su memoria. El siguiente es lo que algunos llaman Neolítico Precerámico C, desde el 7800 AC. Comenzaremos con Ain Ghazal, cerca de Jericó. Aunque estuvo poblada desde 8300 AC, fue alrededor del 7000 AC cuando alcanzó una población de 3000 personas, de 4 a 5 veces el tamaño de la Jericó del momento. Es más conocida por sus estatuas, las primeras que se hicieron con tanto detalle y tamaño humano al mismo tiempo. Son 15 de tamaño humano y 15 bustos, junto con otras similares que se hicieron en Jericó en ese momento, lo que es una gran cantidad de arte, siendo hecha muy temprano. Las sociedades de esta época dependían principalmente del ganado y la agricultura, pero aún se beneficiaban de una gran cantidad de caza, lo que se da a entender por las docenas de figuritas de animales salvajes. Estas tenían el mismo propósito que las pinturas de cuevas, pero ahora están en 3D, y el mayor asentamiento de la humanidad hasta ahora es Çatalhöyük, en el sur de Anatolia, habitada desde 7500 AC. Se le ha llamado la primera ciudad de la humanidad. ¿Por qué? Porque durante su apogeo, alrededor del 7000 AC, albergó unas 10.000 personas. La población media de un pueblo moderno es de unas 5000 personas, y cualquier población superior podría considerarse una ciudad pequeña. Ain Ghazal es también considerada por muchos como una de las primeras ciudades. Sus casas rectangulares estaban construidas juntas, como un laberinto o un panal, sin carreteras, y dependían de aberturas en el tejado y escaleras para entrar y salir. Los tejados servían como sus calles. No había edificios públicos diferenciables, ni siquiera ritualísticos, sino que parte de las casas en sí parecía estar dedicada a actos religiosos. Sus casas estaban escrupulosamente limpias, pintaban el interior con yeso blanco y las casas más grandes tenían murales artísticos. El aspecto más misterioso de su arte es que tenían esta representación de un oso, muy similar a uno de Göbekli Tepe, en la misma pose exacta. Y estas representaciones de humanos sin cabeza, junto a pájaros, probablemente buitres, son muy similares a los que se encuentran en los pilares de Göbekli. Esto, junto con el hecho de que ambos tenían un culto a la cabeza, implica que ambas culturas, con más de 3000 años de diferencia, podrían estar muy vinculadas. Ese es el mismo espacio entre el colapso de la Edad de Bronce en 1200 a.C. y nosotros.
Tanto Ain Ghazal como Çatalhöyük y muchos otros asentamientos practicaban alguna u otra forma de culto a la cabeza. Desafortunadamente, todos ellos perdieron la mayor parte de su población alrededor del 6500 AC, siendo este el final del Neolítico precerámico. El evento que provocó esto fue el evento de los 8.2 kiloaños. El derretimiento repentino de las capas glaciares en América del Norte elevó el nivel del mar, cambiando rápidamente las temperaturas en todo el mundo, volviéndolo más frío y árido en general. Ahora pasamos, obviamente, al Neolítico cerámico o Neolítico tardío, que evidentemente comenzó en 6500 AC. Y ahora vamos a viajar a Mesopotamia, lo cual significa tierra entre ríos. Y esa es la razón por la que vamos allí, los ríos Éufrates y Tigris. Dado que el Levante y Anatolia perdieron una buena parte de su fertilidad, las áreas próximas a estos ríos seguirían permitiendo que la gente sobreviviera con un estilo de vida sedentario de agricultores. Pero nuestra querida cultura, que adoraba la forma de té, nunca volvería a buscar un estilo de vida sedentario. Descansen en cazadores-recolectores, mis panas. Estas nuevas culturas fueron los Hassuna y Samarra, quienes son los responsables de la palabra cerámico en el nombre de este periodo. A ver, que ya en el 29.000 AC se fabricaban formas básicas de cerámica en Chequia, en manos de la cultura gravetiense, como esta famosa figurilla de Venus. Además de los Homon en Japón, en el 10.500 AC, quienes hicieron cerámica antes de hacer agricultura, dicho sea de paso. Pero estas culturas mesopotámicas fueron las primeras en adornarlas con excelente habilidad y las primeras en utilizarlas para cocinar, almacenar alimentos y transportarlos. Algunos de sus asentamientos se construyeron en áreas más áridas de Mesopotamia, y otra cultura se les uniría alrededor del 6100 AC, la cultura Halaf, entre el sudeste de Anatolia y Mesopotamia. Estos también fabricaron cerámica y parecen ser los primeros en fabricar sellos. Todos ellos parecen haber sido los primeros en utilizar animales de tiro en la agricultura y las primeras formas de arados. El primer yacimiento de sociedades agrarias en Europa está en Albania, del 6500 AC, que poco a poco se fue extendiendo hacia el oeste, empezando a fabricar una buena cantidad de cerámica en el 5500 AC. Los primeros agricultores del norte de África fueron los de Egipto en el 6100 AC, como en Napta Playa. Pero los antepasados de las civilizaciones mesopotámicas fueron los Ubaid, del 5500 al 3800 AC, quienes fundaron varios asentamientos en Mesopotamia, entre ellos Uruk y Ur, que serán muy importantes más adelante. Estos pueblos construyeron cimientos elevados en los pantanos junto a los ríos y pudieron cultivar en estas zonas, introduciendo el uso de una buena cantidad de sílex. Y en el 5000 AC fueron pioneros de la edad del cobre o calcolítico, fabricando alfileres y cinceles de cobre mediante metalurgia. Tenían casas que eran más grandes que las demás, las cuales parcialmente tenían fines ritualísticos y hoy se denominan templos, lo que implica una jerarquía regida por sacerdotes. El periodo posterior al 4000 AC vería un gran desarrollo de las áreas urbanas, incluida la ciudad que da nombre al periodo siguiente, Uruk, la cuna de la civilización sumeria, pero hablaremos de eso en el siguiente capítulo. Dato curioso, se sabe que el emperador de la humanidad del universo de Warhammer 40.000 nació entre el 8000 y el 6000 AC en Anatolia del Norte, como se menciona en el libro El Maestro de la Humanidad. Pasa que también se le llamó hitita, pero esta cultura no surgió hasta el 2000 AC, y las poblaciones que se convertirían en los hititas no llegaron a Anatolia hasta el 4400 AC, lo que implica que esto es o un error o simplemente significa que tomó el control del imperio hitita más tarde, el cual tenía un águila de 2 cabezas, curiosamente.
En cambio, habría nacido en una cultura neolítica con culto a la cabeza, tal vez incluso como los de Göbekli Tepe, como mi avatar. Postdata, me parece interesante cómo requirió un evento cataclísmico como el Drías reciente para que la humanidad se centrara principalmente en la agricultura, la ganadería y tener un estilo de vida sedentario. Y luego hizo falta otro más, como el evento de 8.2 kiloaños, para que se dieran cuenta de que necesitaban recipientes para almacenar la comida y así durara más tiempo. 300.000 años de humanidad. Y es en el último 5% en el que hacemos cambios significativos. Eso te demuestra lo importante que es el incentivo para que las cosas se hagan bien. Eso es todo. Ahora ya sabes que Jericó fue el primer pueblo de la humanidad en el 9000 AC. Çatalhöyük fue la primera ciudad en el 7000. Las primeras culturas cerámicas surgieron en el 6400 y que la edad del cobre comenzó en el 5000 AC. ¡Chao!